Bueno, un poco después de la excelente presentación de Mario, explicarles que un poco el lado oscuro del glaucoma es que no solo podemos ver el cuerpo ciliar a partir del advenimiento de la UVM, sino que también podemos tratar el cuerpo ciliar. Así que esta presentación va orientada hacia los tres láseres que más realizamos en nuestra práctica, sacando el tema de cierre que logró Mario. Yo les voy a hablar de SLT, de subciclo y termólisis. Básicamente, cuando todavía uno va a los congresos y pregunta cómo inician el tratamiento de un hipertenso ocular, un glaucoma ángulo abierto, de inicio, un 70, un 80% en Latinoamérica suele decir con tratamiento médico. Y si bien vamos a hablar brevemente de los tres temas, en realidad esto cambió fundamentalmente y hoy por hoy se ha cambiado a empezar a hacerlo con láser, ¿no? O sea, eso es un cambio, perdón, y vuelvo a la presentación, que realmente cambió en todo el mundo. Les voy a mostrar mi propio caso clínico. Esto es hace 6 años, a los 42 años, yo había operado a mi padre glaucoma, había tratado a mi madre con SLT, tiene una papila sin excavación ojo derecho, ahora la vamos a ver, 0,2 en el ojo izquierdo, blanco en blanco la perimetría normal. Había tenido un test de hipopamina positivo, lo cual mostraba que si hacía una prueba de estrés extravehicular me indicaba como alguien con mayor riesgo de tener glaucoma. Y un jueves caminando al mediodía saliendo del consultorio vi esas luces de LED completamente turbias, me limpié los lentes enseguida, porque soy míope, y seguía turbio. Le hice a mis fellows que me tomen la presión con el Iker y tenía ahí 28 milímetros de mercurio en el ojo derecho y 33 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo, con biomicroscopía normal, agudeza 20-15 y 5-20 de espesor. Entonces acá tienen las papilas, fíjense que un poquito más de palidez en el lado izquierdo que en el derecho, pero realmente es un disco chico, lo cual nos hace subestimar el daño. Y si, por ejemplo, hacemos un pulsar, entonces podemos ver ya que hay un comienzo de lesión muy pequeña que el HRT y el OCT no encontró. ¿Qué hice? Lo primero que hice fue llamar a mi amigo Casiraghi, que hace glaucoma, y le dije, mira, necesito que me hagas láser hoy a la noche, y me hizo el láser hace 6 años, y la importancia de esto radica en que esto es lo que estamos haciendo en todo el mundo y la tendencia de tratamiento de primera línea, porque cualquier otra persona hubiera tenido que usar 3 o tal vez 4 medicaciones para regular esos 33 milímetros. Y no lo haríamos solo durante el día, tenemos que regular la presión las 24 horas, y eso es difícil. Vamos a ver qué pasa 5 años después con eso. Básicamente lo que hacíamos hasta ahora era empezar con una prostaglandina, sino agregarle un beta bloqueante, sino una triple combinación, y si no, por último, una cuádruple combinación, que es la prostaglandina más la triple asociación. En realidad, si vemos bien estos esquemas, tenemos algunos problemas. Por ejemplo, la asociación prostaglandina beta bloqueante es muy poco efectiva, de hecho no está aprobada en muchos países. Y esta nueva asociación ya alfa 2, que es buena para aquellos que no pueden beta bloqueante, en realidad tiene intolerancia en los pacientes cerca de un 80%. Entonces, en realidad, usamos esos 3 niveles de droga, pero antes de utilizar la droga, lo que ha cambiado básicamente es que podemos hacer el láser, y debemos decirle a los pacientes que tienen una buena chance de hacer el láser antes. ¿Qué compliance tiene el láser? 100%, porque el paciente no tiene que ponerse la medicación. ¿Y por qué les parece que los pacientes no se ponen la medicación? Arriba tienen las medicaciones con cloruro de benzalconio, Poliquad, y fíjense un paciente que se pone 4 drogas en 3 puestas diarias, cómo tiene el grado de hiperemia, ¿no? En la superficie ocular. Y si ustedes cambian a estos nuevos medicamentos que son libres de conservantes, la hiperemia mejora muchísimo y la molestia también. Pero hay que pensar que un paciente que es asintomático, que no tiene daño de ningún tipo, puede tener realmente mucha molestia por la administración de la medicación. Entonces, lo que hacemos hoy como algoritmo en nuestra clínica es, siempre que podemos y que no esté contraindicado, empezar con el SLT. Después podemos llegar a usar las drogas si hace falta después de la repetición, y una vez que ya salimos de las drogas vamos hacia el subciclo o el micropulso antes de la cirugía incisional, como la de PNP o las perforantes, que tratamos casi de no hacerlas hoy, a las perforantes, y por fin la ciclodestrucción en los casos que vamos a explicar más adelante. Pero eso es más o menos nuestro algoritmo de trabajo hoy.
En marzo del año pasado se publica el primer trial que se llama Light, el que están viendo en pantalla, que realmente es multicéntrico, prospectivo, y realmente agarra 700 pacientes, divide en la mitad terapia médica, la mitad SLT, y es el estudio que muestra por qué el SLT es mejor y por qué lo hacemos primero. Resumiendo, el estudio es algo que es más económico para el paciente y para los sistemas médicos, es más seguro, no depende de la compliance del paciente, lo cual mejora obviamente su calidad de vida. Está demostrado que los pacientes, todos los pacientes, progresaron menos anátomo y funcionalmente. Y además estamos haciendo un estudio también multicéntrico, estudiando las fluctuaciones diarias, se lo voy a mostrar al final, que también muestra que tienen muchas menos fluctuaciones diarias aquellos que tienen CLT que aquellos que están medicados, inclusive con 4 medicaciones. Obviamente los pacientes no tienen los efectos adversos que mostré en la medicación tópica, y en el momento de ir a una cirugía, no incisional o incisional, pero sobre todo incisional, el paciente va a llegar con una conjuntiva mucho mejor que las que recibimos después de 10 años de tratamiento. Algo que no les van a decir los laboratorios, esto es más rentable para el oftalmólogo y obviamente es menos rentable para los laboratorios. ¿Cómo hacemos el SLT? Como usamos el lente de High Stride, entonces se puede utilizar este lente y eso nos deja usar muy poca energía y además nos deja hacer un procedimiento en 360 grados. Eso usamos energías muy bajas, 0,4 0,8 milijoules, una cantidad de 90 a 110 disparos, lo cual nos deja en la mayoría de los casos cubrir todo el ángulo dejando un disparo de por medio. Obtenemos la mínima energía para poder obtener el efecto champagne, o sea, lo menos que se pueda, ahora lo vamos a ver. Siempre utilizamos este lente, que es el mejor que hay en el mercado. Nos parece eso indispensable para tener un resultado superior. 3 gotitas de proparacaína separadas 5 minutos antes del procedimiento. Ni brimonidina, ni AINES, ni corticoides. Esa es la vieja escuela. ¿Cómo se ve el trabeculado con la lente? Como lo están viendo en pantalla. Ahí se ve perfectamente bien. Y aquí tienen una simulación a la izquierda, el video de cómo se realiza, y a la derecha ven una animación que va a mostrar cómo se efectúan los disparos. Básicamente, en cuanto a los resultados que obtenemos, lo que está publicado en la mayoría de la bibliografía es entre un 30 y un 45%, con un promedio del 30%. Nosotros en general tenemos bastante más. En los vírgenes de tratamiento casi un 50%, y si sumamos las drogas al SLT, lo cual se puede hacer en cualquier momento de la evolución del paciente, llegamos a un 60 o 70%. ¿Qué es lo peor que me pasó? Tener esto, una hiperemia exagerada, un pseudohipopion, una pseudoinflamación en cámara anterior, y poner un poquito de diclofenaco y enseguida a las 24 horas el caso se mejoró. Pero en general le explicamos al paciente que el ojo se le va a poner rojo porque esto está mediado por la inflamación, y le decimos que si no se le pone rojo, que nos llame. Entonces todos están contentos de tener el ojo un poco rojo las primeras 48 o 72 horas. Primera causa de regulación post-SLT, la administración de corticoides por cualquier vía, ya está publicado, y al mismo tiempo es muy efectivo en los glaucomas cortisónicos o inducidos por corticoides. Todavía hay mucha gente que administra brimonidina para tener los picos hipertensivos post-tratamiento, pero en realidad esto viene de la escuela del ALT, y si se fijan, en realidad en el estudio Light solo un ojo de 700 tuvo un pico hipertensivo. O sea que los medimos y en realidad no tienen disminución. Esta curva muestra cuando sube a lo largo de 5 años cómo se va perdiendo el campo visual. Fíjense la terapia antes de las prostaglandinas, lo mal que andaba la trabeculoplastia con argón, la terapéutica de 3 drogas, y fíjense 4 drogas con SLT. Esa curva es totalmente distinta a la de la LT o a la de la terapia médica anterior, y además esa curva se acerca mucho a esta curva, que es la curva donde tenemos el tratamiento quirúrgico, ¿sí? O sea, donde menos se pierde capacidad neural y donde además menos estamos más cerca de la eficacia quirúrgica. O sea que realmente, si hacemos esto a tiempo, es decir, el rango de eficacia y el éxito del SLT se amplía significativamente cuando más precoz es el diagnóstico del glaucoma. O sea, va a ser la mejor herramienta de entrada. Acá tienen indicaciones y contraindicaciones. Básicamente, acordarse que si bien dice que está indicado en el cierre angular, hay que pensar que en el cierre funcional, en el plató y en el pseudoplató,
Si ustedes pueden abrir el ángulo por medio de la iridotomía o la iridoplastia o ambas, en esos casos, si el cierre es funcional y ustedes después ven bien el triangulado, también pueden hacer el SLT, con lo cual no pasa a ser una contraindicación, sino justamente una forma de abrir el ángulo y eliminar los dos mecanismos, el bloqueo pupilar, el bloqueo ocular y además el glaucoma crónico, por ejemplo, como sucede en el 30% de las pseudofoliaciones. Para terminar con la parte de SLT, esto es el estudio que hacemos de seguimiento a 5 o 6 años. Fíjense acá cómo pueden tener toda la progresión y van a ver del 2014 al 2019 el campo visual en el octopus perfectamente estable, el HRT 5 años después también perfectamente estable y lo más importante, el trabajo multicéntrico que comenzamos a hacer este año, donde se puede ver que si ven arriba el Iker, trazado durante 2 o 3 semanas, esta es la regulación del paciente post-SLT sin medicación y siempre rondea entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Es decir, es muy importante ver que regule las 24 horas si uno quiere no tener progresión 5 años después. Voy a pasar entonces al tema del cambio de paradigmas en tratamientos sobre el cuerpo ciliar. Realmente hay un cambio de paradigma acá y el cambio de paradigma está dado porque nosotros siempre tratamos de abrir una salida de globo ocular, es decir, como si para que filtre el líquido hacia afuera, y estas salidas siempre van a estar limitadas por la cicatrización. O sea, cuando hacemos una cirugía filtrante, esperamos que esto no se cicatrice. Lo que va a pasar fisiológicamente va a ser que siempre se cicatrice. Eso es lo que tiende a hacer cualquier herida en el organismo. El cambio de paradigma está en no abrir salidas, sino disminuir la producción del humor acuoso, y entonces hay que, si uno quiere resultados distintos, empezar a hacer algo que sea distinto. Perdón que me agarró esta tos. Entonces vamos a hablar del láser subciclo, que es para el tratamiento de los glaucomas de inicio, y la termólisis, que es para el tratamiento quirúrgico de los glaucomas más avanzados. No sé si no me estoy infectando. Arriba tenemos el micropulso para mostrar con la UVM que en realidad no se evidencian histológicamente ni por medio de la UVM ningún daño en el cuerpo ciliar, mientras que abajo se puede ver después de la ciclodestrucción cómo hay realmente ablación del cuerpo ciliar y hay destrucción de tejido. Eso es lo que básicamente va a dividir o a separar lo que es el subciclo de la termólisis o el micropulso de la ciclodestrucción. ¿Cómo hacemos el tratamiento de subciclo? Esto es un estándar a 3 milímetros del limbo. Siempre se hace en los 4 cuadrantes. Se pueden aplicar 180 grados primero. Eso se hace con pasadas de 10 segundos por 80 segundos. Y luego hacer el otro cuadrante, o sea, los 2 cuadrantes inferiores también en pasadas de 10 segundos por 80 segundos. En esto es bastante estable, se puede hacer algunos cambios de parámetro, pero básicamente les diría la potencia de 2 watts. Eso quiere decir que el equipo va a disparar 100 milisegundos y va a estar 1900 milisegundos sin disparar y tratar de evitar la hora 3 y la hora 9. Esto se hace a 3 milímetros del limbo y acá van a tener un video donde les muestra la distancia. Una de las ventajas grandes de este equipo sobre el de IRIDEX siempre es la sonda pequeña que nos deja hallarnos anatómicamente. Fundamental, tanto en el micropulso como en la ciclodestrucción, que transiluminen siempre. Quizás el mayor secreto de la técnica es ese. Fíjense, un glaucoma por afaquia en un niño de 2 años. Es un glaucoma realmente bravo y este se pudo tratar perfectamente con subciclo, pero es importante, sobre todo cuando el paciente es míope o cuando el limbo es difuso, saber que estamos trabajando en el lugar en el que hay que trabajar. Yo creo que la mayoría de las complicaciones que vemos es cuando se hace fuera del lugar anatómicamente correcto. Fíjense uno de los trabajos de Nöcker donde él dice que este es quizás el mix por excelencia, es decir, mientras todos los mix fallan mayoritariamente en su eficacia, si bien son bastante seguros, entre comillas, este de repente debería ser un mix por elección. En cuanto a la termólisis, la diferencia es que vamos a hacer ciclo de destrucción. Acá no hay ninguna ablación, se destruye directamente el tejido.
pero estos equipos no tienen nada que ver con los equipos antiguos donde uno no sabía dónde iba a terminar la presión del paciente. Acá tenemos que hacer lo mismo, transiluminar, el parámetro va a ser 2 watts de aplicación continua durante 2 segundos y vamos a hacer punto por punto. En el primer tratamiento de termólisis vamos a hacer 7 puntos, por ejemplo, en la sala inferior, y si la presión del paciente está muy elevada, haremos 7 puntos más. No solemos hacer más de 2 cuadrantes por tratamiento, excepto en casos muy específicos, pero digamos con esto suele ser más que suficiente. Estamos hablando otra vez de glaucomas más avanzados y en el retratamiento podemos hacer un tercer cuadrante. Tratamos de nunca hacer los 4 cuadrantes, de hecho es una contraindicación los 4. Entonces los 2 primeros cuadrantes abajo y después en el retratamiento el cuadrante de arriba, máximo 3 cuadrantes, pero en general usar 2. Nunca realizar los 4 cuadrantes juntos, nunca realizarlos sobre cirugías ni sobre dispositivos que estén en la esclera o subconjuntivales. Este es el video donde pueden ver cómo se van aplicando los puntos de ciclodestrucción. Acá van a escuchar un efecto popcorn, que es el destallido del cuerpo ciliar, la explosión, y tienen que escucharlo perfectamente cuando lo apliquen. Eso con los parámetros que mostramos se logra en la enorme mayoría de las veces. Es un procedimiento, como ven, cuando se hace de 2 cuadrantes de 28 segundos, o sea, realmente muy cortito. Sí, hacer una buena anestesia paravulvar para que el paciente, nosotros usamos silocaína y duracaína para que no duela ni durante ni después del procedimiento, que es lo fundamental. Es un acceso AVE externo y con todas las mejorías de una cirugía no incisional. Estos son los trabajos que hemos publicado, el subciclo con una tasa de éxito a los 12 meses del 27.3%, mientras que la tasa de éxito de la ciclodestrucción en nuestro caso llega al 87.8%, o sea, es mucho más eficaz que la subciclo. Si bien hay trabajos que no dicen esto, esta es la experiencia nuestra después de 4 años. Conclusiones para terminar: comenzar siempre que puedan con el SLT, por lo menos proponerlo, porque el paciente debe saber que está frente a una alternativa que es mejor que la eficaz, más eficaz que la terapéutica médica, y además recordar que es aún más eficaz en vírgenes de tratamiento médico, sobre todo con prostaglandinas. Entonces, por lo menos hay que mencionarle que eso es lo que uno haría. Si no, cambiar de terapéutica médica a SLT y tratar de tratar la superficie ocular, que lo vamos a ver en el segundo bloque. Usar el láser subliminal antes de la cirugía incisional es algo que cambia totalmente y es una condición sine qua non. Y en todos aquellos ojos que son difíciles, que son pequeños, que son áfacos, que tienen cierres angulares orgánicos o cirugías de alto riesgo, siempre pensar en una ciclodestrucción. Acuérdense, ojos pequeños, grandes problemas. Cualquier buen cirujano sabe que tiene que tratar de evitar la cirugía incisional y para nosotros esto ha cambiado de tal forma que hoy, si nos fijamos, nuestra lista de cirugía, hacemos un montón de procedimientos combinados con FACO, facogoniocinecrolysis, y les diría que el resto se divide prácticamente en subciclo y en termólisis, y hay sesiones de 10 o 15 pacientes donde tratamos de, si podemos, no hacer válvulas y hacer el menor número de trabeculectomías posible. Muchas gracias.